Bienvenidos a la entrevista en DW, los saluda Silvia Cabrera. Este 25 de mayo Venezuela celebra unas elecciones regionales y legislativas que llegan marcadas por la opacidad, el control institucional del chavismo y una profunda crisis de confianza ciudadana. Tras unas presidenciales impugnadas donde la oposición denunció haber ganado sin que eso se tradujera en poder, el país vuelve a las urnas con menos garantías, más represión y un electorado desmovilizado. ¿Qué sentido tiene participar en estas condiciones? ¿Puede la comunidad internacional seguir ignorando lo que ocurre en el país? ¿Qué viene después del 25M? De esto conversamos hoy con Laura Cristina Adib, directora del programa Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, UOLA, una de las organizaciones más activas en la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Bienvenida a DW. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Bueno, el 25 de mayo Venezuela vuelve a las urnas en medio de un clima profundamente enrarecido tras unas presidenciales cuyo desenlace oficial sigue siendo impugnado por gran parte del país. ¿Cómo evalúan desde UOLA el contexto en el que se celebran estas elecciones, especialmente tras el resultado inconcluso del 28 de julio? Luego del 28 de julio hubo en Venezuela un contexto de muchísima represión. Todavía hoy tenemos a 900 personas privadas de libertad arbitrariamente, de las cuales 170 por lo menos son militares, cosa que no es menor. Hay aproximadamente 50 personas desaparecidas y se tienen estimaciones de aproximadamente 79 personas extranjeras privadas de libertad. Ese contexto de represión que ocurre también en el marco de un cierre del espacio cívico, con la entrada en vigor de la ley de fiscalización de las organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales y también de la implementación de la ley Bolívar, que es una ley que establece penas de hasta 30 años de prisión para personas que se manifiesten a favor de cualquier tipo de sanción, pues todo este contexto represivo lo que hace es erosionar la capacidad de la oposición para articularse y pensar en alternativas. Mm. Este contexto es profundamente preocupante porque más allá de lo que suceda el 25 de mayo, que sabemos que realmente no va a haber una mayor participación o se estima que puede haber una altísima abstención para estas elecciones, la preocupación es qué va a pasar con los partidos políticos, qué va a pasar con el espacio cívico en Venezuela, cuáles van a ser algunos de los espacios que van a quedar disponibles para seguir trabajando en la búsqueda de oportunidades hacia la Claro. democratización. Esa tiene que ser la mayor preocupación en este momento. Claro, ¿qué va a pasar con el espacio cívico? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el Estado de Derecho? Uno de los pilares de cualquier democracia es la transparencia electoral. En Venezuela no se permitió el registro de nuevos votantes ni se auditó el sistema automatizado. ¿Qué implicaciones tiene esto entonces para el Estado de Derecho y para la legitimidad del proceso? Claro, pero además de todas estas condiciones electorales, que por supuesto sabemos que los autoritarios buscan legitimarse a través de las elecciones. Y esto es muy importante. Quisiera ir a un dato que me parece clave y es que en el informe del 2024 del Latinobarómetro, los datos del 2024 los recogieron luego de las elecciones del 28 de julio, en ese contexto de muchísima represión. Y sin embargo, el apoyo hacia la democracia por parte de la población venezolana aumentó del 57% en el 2023 al 60% en el 2024. Estamos hablando de que hay una población venezolana profundamente comprometida con la búsqueda de oportunidades democráticas, pero la democracia es mucho más que elecciones y sabemos que en todos los autoritarismos se celebran elecciones con el propósito de legitimar a los gobiernos. Entonces, por eso vuelvo un poco a la pregunta de qué hacer con el evento electoral por parte de la oposición y qué se hace después de esa elección. ¿Cómo va a prevenir la oposición y si es posible hacerlo, que luego de estas elecciones Maduro consolide también el Estado comunal a través de la reforma constitucional que se está proponiendo? Por supuesto que las condiciones electorales no están. El Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados del 2028, del 28 de julio del 2024. La página web del Consejo Nacional Electoral está cerrada, no funciona. Se quitó el código QR, que era uno de los elementos que permitió subir los datos
datos en vivo, ¿no? Por parte de la Claro. oposición y hacer ese conteo constante. Es decir, todos estos elementos dan cuenta de que evidentemente no hay condiciones para unas elecciones libres. Hablas de que no hay condiciones para elecciones libres. Sin embargo, en ese escenario, algunos sectores de la oposición han decidido participar, como por ejemplo Enrique Capriles, quien considera que el voto es ahora un instrumento de protesta para mantener viva la voz de quienes apoyaron a Edmundo González Urrutia en las elecciones pasadas. Eso es lo que él dice. ¿Qué significa realmente entonces participar en esas condiciones de las que tú hablas? Bueno, creo que es importante señalar que como organización internacional nosotros no podemos tomar una posición sobre si participar o no participar. Creo que lo importante es mostrar que justamente los gobiernos autoritarios hacen esto, dividen adrede a la oposición y las ponen en unos dilemas que son imposibles, porque hay quienes dicen, y hay argumentos válidos también para decir, bueno, las elecciones del 2024 no fueron libres y fueron peores o en peores condiciones que en años anteriores en donde también se llamó a la abstención. Hay, digamos, miembros de la oposición que tienen la postura contraria, en donde dicen, bueno, participar en estas elecciones es legitimar al régimen. Y al final yo creo que es importante destacar, porque creo que también ha habido una criminalización también o estigmatización de quienes deciden votar, y yo creo que es importante Ujú. destacar que el derecho al voto es un derecho intrínseco de cada ser humano que tiene el derecho a escoger y elegir, pero por supuesto también hay que manifestar que esas condiciones en las que las personas están acudiendo a ejercer su derecho al voto no son, digamos, elecciones libres. De manera que Claro, la como, oposición se enfrenta a un dilema perfecto, es decir, hay argumentos para ambas posiciones. claro, y se sigue hablando, como tú lo acabas de decir, de lo dividida y fragmentada que está la oposición en Venezuela. Y yo te pregunto, ¿esto es normal que haya diferencias o esta división daña el esfuerzo de construir una alternativa real? ¿Quién termina ganando con esta desarticulación? Sin duda, con la desarticulación gana Nicolás Maduro y el régimen, ¿no? Ahora bien, esto no es solamente algo que ocurre solamente en el caso venezolano, y lo que estamos viendo es una jugada típica del playbook de los autoritarios. Le generó incentivos a algunos miembros de la oposición y desincentivos a otros. Entonces, mientras estoy persiguiendo y metiendo presos a algunos miembros de la oposición, a otros les levanto una inhabilitación política y les permito participar. Es parte de la estrategia, y por eso es que vuelvo con mi punto inicial de la preocupación sobre cuáles son las oportunidades para para la democratización de Venezuela que quedan disponibles cuando el sistema de partidos está tan debilitado, cuando hay partidos que han sido cooptados, cuando hay también una estrategia de criminalizar a los partidos políticos y de Ujú. tomar el poder por parte del Tribunal Supremo de Justicia, en donde han intervenido algunos partidos políticos. Y ahí la pregunta es entonces, bueno, listo, la oposición que ganó el 28 de julio tomó la decisión de no participar, pero entonces, ¿cuál es la estrategia posterior? Porque en este momento, Mm. y veo con mucha preocupación, que pareciera que toda la estrategia está puesta sobre la comunidad internacional, cuando verdaderamente tiene que haber una combinación de factores. Claro, y bueno, y ahí tenemos entonces que decir que la figura de María Corina Machado sigue siendo central en todo este proceso político. Sin embargo, su llamado a la abstención ha generado fuertes divisiones incluso entre sus propios aliados. ¿Es esa postura una respuesta ética ante un sistema viciado o es una renuncia a dar la batalla por el poder en el único terreno que aún queda, que es el electoral? Bueno, yo no sé si el único terreno que queda es el electoral, y ahí quisiera entonces volver con el rol de la comunidad internacional, porque a la par de que está sucediendo todo esto en Venezuela, la comunidad internacional está teniendo también un impacto gravísimo sobre Venezuela, que no necesariamente es algo de lo que se habla justamente por el cierre del espacio cívico. Pero en Venezuela, en el contexto en el que entró en vigor esta ley de fiscalización de organizaciones no gubernamentales,
Al mismo tiempo, Estados Unidos cortó su ayuda extranjera y hay muchos programas que estaban dirigidos al apoyo a la democracia en Venezuela y la defensa de derechos humanos, la documentación de las condiciones electorales que han sido totalmente cortados. Entonces, esas decisiones de la comunidad internacional, que también, por cierto, impactan a la prensa libre en Venezuela, todas estas decisiones están contribuyendo más bien a cerrar el espacio cívico. Por eso es que Mm, manifiesto que primero creo que la lucha por la democracia no es solamente en elecciones, porque la democracia no es solamente elecciones. Si así lo fuera, Venezuela claro. fuese un país muy democrático, porque Maduro y Chávez ambos celebraban muchísimas elecciones. Mm, La batalla está, creo yo, en la apertura de esos espacios de discusión, de debate, que claro. exista todavía prensa libre y la comunidad internacional en este momento, y en particular Estados Unidos, está jugando un papel muy nocivo en el cierre del espacio. Bueno, tú que hablas de esa comunidad internacional tras lo que ocurrió en julio y ante este nuevo proceso, la comunidad internacional ha mantenido posturas ambiguas, esa es la crítica y en algunos casos se dice un silencio cómplice. ¿Qué responsabilidad tiene en haber contribuido directa o indirectamente a la normalización de estas elecciones sin garantías? Bueno, esa es una de las mayores preocupaciones, la normalización. Y vemos con preocupación que en el caso de Estados Unidos no pareciera haber claridad sobre quién define la política exterior en torno a Venezuela. Esta semana vimos una profunda contradicción entre la política de el enviado especial Rick Grenell y por otro lado la política de Marco Rubio, el secretario general, cuando Rick Grenell dijo que se iba a extender la licencia de Chevron y luego Marco Rubio dice que no. Y de hecho, justo antes de entrar a esta entrevista, leía un artículo de Axios que decía que la razón por la cual había pasado en la Cámara de los Representantes la legislación en materia de presupuesto tiene que ver con Venezuela porque faltaban muy pocos votos y los republicanos de Florida votaron a favor con la condición de que no se aprobara la licencia de Chevron. Pero de nuevo, es Mm. muy difícil pensar de forma estratégica cuando incluso un gobierno tan importante como el americano para la política exterior en el hemisferio occidental no pareciera tener claridad o una política orientada también hacia la democratización en Venezuela. Claro, bueno, te pregunto, Nicolás Maduro tuvo un lapsus en el cierre de campaña y dijo que el chavismo es minoría, pero va a ganar las elecciones. Los sectores opositores, por su parte, y las organizaciones internacionales califican estos comicios de farsa electoral. ¿Qué escenarios se abren después del 25 de mayo? ¿Hay alguna esperanza real de transición o estamos frente a la consolidación definitiva del régimen? Mira, los autores como de reportes como VIDEM, académicos, ya consideran a Venezuela una autocracia cerrada. Sin embargo, creo que es muy importante, y esto lo digo desde el trabajo práctico y en conversación con nuestros colegas en la región, Venezuela aún no es Nicaragua. En Venezuela aún hay algunos espacios que nos permiten hablar con colegas, que hay personas en el terreno haciendo un trabajo sumamente riesgoso, pero muy valioso, y que es a través de esas personas y de esos colegas que se tiene información sobre las violaciones de derechos humanos, sobre el contexto del país, sobre el sentir en torno a las elecciones y demás. Entonces es muy importante decir que no todo está perdido. Por supuesto que vamos, creo yo, luego del 25 de mayo, pareciera que vamos hacia una consolidación aún más profunda del autoritarismo, pero eso no significa que no haya oportunidades y yo creo que hay que buscarlas. Y ahí entonces Mm, el llamado es, por ejemplo, a gobiernos como el norteamericano, pero también a países de Europa, a no abandonar a la sociedad civil, que es la que todavía claro. preserva algunos espacios y que está tratando de trabajar también, incluso, quiero decirlo, con las bases del chavismo y con las personas Mm, descontentas dentro del chavismo para claro. tratar de encontrar puntos en común. Laura, tú dices que Venezuela aún no es Nicaragua, sin embargo, estamos viendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los cuerpos de seguridad del Estado que han detenido a más de 50 personas en los últimos días por supuestamente estar involucradas en un plan para sabotear las elecciones. ¿Qué riesgos representa entonces para la democracia que en lugar de garantías electorales se imponga una narrativa oficial basada en supuestos complots, mercenarios, amenazas y todo respaldado por la Fuerza Armada?
Por supuesto que no estoy diciendo que las cosas sean ideales en Venezuela, ¿no? La represión ha incrementado terriblemente. Hemos visto los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, los mismos pronunciamientos de la Oficina del Alto Comisionado y yo diría que desde febrero del 2024, tras la detención de Rocío San Miguel, ha habido un declive profundo de la situación de derechos humanos y un incremento de la represión. Sin embargo, creo que, como mencionaba antes, pues que hay todavía oportunidades para trabajar que, por lo menos en el caso de Nicaragua, no los vemos. Es decir, en el caso de Nicaragua fueron ilegalizadas 1.500 organizaciones de derechos humanos, incluso la Iglesia Católica no puede hablar, hay religiosos que han sido privados de libertad. Entonces, digamos, es terrible esta comparación, pero lo que quiero, o el mensaje que quiero dejar es que hay oportunidades para seguir trabajando y buscando que exista alguna oportunidad de democracia. Y bueno, Bueno. finalmente termino diciendo que los autoritarios eso justamente es lo que buscan, ¿no? Dividir y que la represión tiene también para ellos un costo. Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro ha jugado con la represión muy inteligentemente. Tiene periodos que usualmente coinciden con los periodos electorales de muchísima represión y luego hay momentos en donde esa represión se vuelve más selectiva, no quiero decir que disminuya, pero se vuelve más Mm. selectiva porque también es costoso desde el punto de vista de la opinión pública constantemente estar metiendo a gente presa y digamos en las calles reprimiendo a la población. Bueno, con este mensaje terminamos. Muchísimas gracias, Laura Cristina Dip, directora del programa Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la UOLA. Gracias. Gracias.